Gloria a Dios, el Señor les bendiga, bienvenidos a Sorbos de Agua Viva. Soy el pastor Juan Martín Tepesaca Requena, desde la ciudad de Catacocha, provincia de Loja, Ecuador. Un placer, un gusto poder saludarle a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Eh, y pues en esta noche yo quiero compartir también la palabra de Dios y que seamos todos edificados por medio de ella y que el Señor Jesucristo hable a nuestras vidas. Amén. Hoy quiero compartir del libro de Romanos capítulo 5 20 hasta el capítulo 6 4 del libro de Romanos. Amén. Como título tengo lo que ustedes pueden leer. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que dice en un principio. La palabra de Dios al comienzo de estos versículos y lo he puesto como título a esto, ¿sí? Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a analizar este pasaje bíblico. Hay muchos criterios de los hermanos, de los cristianos acerca de lo que es la ley. Muchos toman a la ley como algo malo, como algo que no vale o como algo que queda atrás, y pues ciertamente no es justamente la ley lo que queda atrás, sino la salvación por medio de la ley. Sí, hoy en día vivimos la salvación por medio de la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero en el antiguo pacto la salvación era por el cumplimiento de la ley. La ley de Dios no es mala. Los malos somos nosotros que no podemos cumplir. La gracia de Dios no viene, no viene a nosotros o no viene al mundo por causa de que la ley es mala. La ley no es mala, la ley de Dios es buena. La gracia de Dios viene por causa de nuestras debilidades, de que nuestra carne es débil y tiende a pecar. Entonces, por eso viene la gracia de Dios para poder salvarnos, porque no pudimos cumplir con la ley del Señor. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, está diciendo que estaba por medio de la ley, Dios está dando a conocer la condición espiritual en la que nosotros nos encontrábamos. Cuando no había ley, pues no conocíamos, simplemente por percepción tal vez entendíamos que éramos pecadores, pero ahora ya hay alguien que nos dice que somos pecadores y está escrito en la ley. Dios mismo nos dice por medio de su ley que somos pecadores. Ahora, la ley nos recuerda a los hombres, a los seres humanos, que somos pecadores y que estamos en una mala condición espiritual delante de nuestro Dios. Cuando la ley se introdujo, entonces el hombre pudo reconocer que éramos pecadores. Por eso dice, para que el pecado abundase. No quiere decir que cuando vino la ley, entonces la gente pecó más. Eso no significa. El pecado había antes de la ley, pero sin embargo, donde no había ley, entonces no había infracción de la ley. Pero ahora que ya está la ley, entonces ahora ya hay infracción sobre esa ley y podemos reconocer que hemos pecado contra Dios. Por ejemplo, vamos a ver cómo dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, en la ley, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento de la ley de Dios.
Entonces, antes de ser introducida la ley, muchos podían decir si es malo no honrar a los padres o deshonrar a los padres, pero no había una conciencia de pecado todavía. Pero cuando Dios da a conocer por su ley que ese es un mandamiento, entonces, entonces podemos darnos cuenta de que sí es pecado. Entonces, cuando deshonramos a nuestros padres, cuando alzamos nuestra voz, cuando le decimos tal vez una mala palabra o quizás una palabra que le ofenda, entonces podemos darnos cuenta de que estamos pecando contra Dios por medio de la ley. Por eso dice que el pecado abundó. Pero dice algo más, Pablo dice, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nos dimos cuenta de que somos pecadores por medio de la ley de Dios y que no podíamos cumplir y que por eso Israel tenía que estar degollando corderos, degollando becerros para la expiación del pecado, entonces nos dimos cuenta que no podíamos llevar la ley de Dios en nuestra carne, no podemos llevarla, no podemos cumplirla, la ley del Señor. No podemos hacer exactamente tal como el Señor lo mandaba. Entonces, ¿qué vino a pasar? Sobreabundó la gracia de Dios. ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se vaya a condenar, sino que tiene vida eterna. Y por eso es que la Biblia dice, porque por fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino porque es don de Dios. Entonces, entendemos con esto que la gracia de Dios consiste en darnos a Jesucristo como el sacrificio para nuestros pecados, porque nosotros no pudimos cargar con la ley, no pudimos cumplir la perfecta ley de Dios. Entonces entendamos una cosa, la ley de Dios es buena, la ley de Dios no es mala, ¿sí? La maldición venía no por causa de la ley, sino por causa de nosotros, por no poder cumplirla. Al no cumplir la ley de Dios, pues la maldición venía sobre los seres humanos. Entonces no podíamos cumplir. Por ello aparece la gracia de Dios, que a pesar de estar en esta condición pecadora, Cristo muere por nosotros para que de esa manera sí podamos ser salvos. No podíamos ser salvos por medio de la ley porque nadie la podía cumplir, pero podemos ser salvos por el sacrificio de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sobreabundó la gracia porque cubre todos los pecados de todas las personas que crean en el Señor Jesucristo como el regalo o el Cordero de Dios que el Señor nos ha entregado para que nuestros pecados sean perdonados. Luego sobreabundó, o sea, sobrepasó, abundó el pecado, llegó hasta esta altura, pero la gracia de Dios sobrepasó el pecado. Por eso es que toda persona tiene la oportunidad de venir a Cristo y poder ser salvo por medio de la fe en Él. Amén. Entonces, dice, continuación, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, por eso dice la Biblia, el pecado reinó para muerte, así también la gracia, en cambio, para justicia de vida eterna, para vida eterna, reine por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No somos salvos porque somos muy justos, no somos salvos porque nunca hemos pecado, no somos salvos porque ya no peco más, sino somos salvos porque el Cordero de Dios murió por mí. Murió por mí en la cruz del Calvario, fue entregado, su sangre preciosa pagó el precio de mi pecado y ahora por ese regalo, ahora vengo a ser justificado para tener vida eterna mediante la fe en el Señor Jesús. Amén. Ahora Pablo también pensó, pueden haber algunos que no interpreten bien esto, pues algunos piensan que como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces dice, vamos, pequemos más,
que la gracia de Dios va a sobreabundar. Entonces Pablo dice así, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque a lo que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo está hablando de algo, está diciendo, ¿cómo puede ser de que vas a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, si nosotros recibimos la gracia de Dios es porque hemos renunciado a la mala vida de pecado. Hemos dejado atrás, dice, hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él si nosotros ya hemos muerto al pecado? Es como las personas que físicamente ya no están entre nosotros, han muerto en este mundo, ya no están en este mundo, ya no las podemos ver, no podemos hablar con ellos, pero entonces si ya han muerto para este mundo, entonces ¿cómo pueden vivir en este mundo? Si nosotros hemos muerto el pecado, entonces ¿cómo podemos vivir en el pecado? Nosotros ya morimos para el mundo del pecado, por lo tanto ya no existimos allí, ya no existimos en medio del mundo del pecado. Entonces, no vale decir, bueno, como la gracia de Dios es grande, voy a seguir en el pecado para que sobreabunde la gracia. Ese simplemente es un deseo de la carne, eso es querer andar en los deseos de la carne para seguir en las malas cosas que el Señor nos ha dicho que sigamos, para que dejemos aquellas malas cosas para que nos volvamos a Él. Amén. Entonces, no podemos vivir aún en el pecado si ya hemos muerto a Él. Sí, Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Dios nos vino a dar una vida nueva. Cuando venimos a Cristo, no solamente que nos da la salvación, sino que transforma nuestra vida, haciendo un cambio de 180 grados en nuestra vida. Andábamos de frente para el pecado, pero cuando venimos a Cristo, le dimos la espalda al pecado, dimos la media vuelta para darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros nos venimos a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, dice la Biblia, para perdón de los pecados, entonces somos sepultados juntamente con Jesús. Ya hemos renunciado al mundo, hemos muerto para el mundo, por lo tanto somos sepultados y en el nombre de Jesús recibimos perdón de pecados. Al salir de las aguas ya no sale la misma persona, sino que es una nueva criatura que ha nacido de nuevo y que por el nombre de Jesús ha sido limpiado, ha sido santificado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así como Cristo resucitó para la gloria, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros resucitamos, pero ya no para vivir la vida de pecado, sino para vivir una vida nueva. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que lo que tenemos que hacer como cristianos es dejarnos transformar por la palabra, darle la puerta, dejarle la puerta abierta al Señor para que Él ingrese a nuestro corazón y que esa palabra de Dios, esa palabra de Cristo que nos dejó, sea viva en nuestra vida y no sea solamente que esté en la mente, sino que sea viva en nuestro corazón, que nosotros la pongamos por obra, que podamos caminar conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que andemos en el Espíritu y no en la carne. Andar en la carne significa andar conforme a los deseos pecaminosos que nuestro cuerpo nos anhela, ¿sí? Porque esta carne está acostumbrada a pecar. Dice, pero andemos en el Espíritu, que quiere decir que andemos como Dios dice, que andemos como el Señor lo dice. Entonces, cuando llegamos a Cristo, Dios comienza a cambiar nuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor. Cambiemos las malas cosas que habían antes en nuestra mente por la palabra de Dios que hoy el Señor quiere poner en nuestros corazones.
La Biblia dice que Él escribirá su ley. Mire que la ley es buena, por eso digo, la ley es buena. La ley de Dios la va a escribir ya no en piedras, ya no en papel, sino en nuestros corazones. Amén. Así que, hermanos, ¿por qué trato de decir, por qué trato de enfatizar en esto? Porque he escuchado amigos o hermanos que piensan que la ley fue mala, que la ley es una maldición. Pero eso no es así, no es la ley, somos nosotros. Amén, somos nosotros. Así como el cuchillo lo podemos usar para cortar carne, pelar frutas, pero también el delincuente puede usarlo para robar y para matar. Entonces, ¿el culpable es el cuchillo? No, el culpable es la persona que usa el cuchillo. Entonces, igualmente la ley de Dios es perfecta, es buena en grande manera, pero nosotros no hemos podido cumplirla. Por eso tuvo que venir Jesucristo para que por la gracia de Dios podamos ser salvos. Así que si hoy, amado amigo, hermano, que estás escuchando esta palabra de Dios, yo te invito a tener una nueva vida en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. El pecado te lleva a destrucción. El pecado te lleva a la muerte eterna. Te lleva a perderte para siempre. Pero Jesucristo te está ofreciendo una oportunidad de que vengas a Él, no importando tu condición. No sé cuántos pecados tú has cometido. No sé cómo será tu vida. Si tal vez estarás lleno de pecados. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la gracia de Dios es más grande que la cantidad de pecados que tú tienes. Y tú puedes venir a Él y venir a Cristo para que Él pueda transformar tu vida y ya no seas nunca más esclavo del pecado, sino que ahora seas un verdadero hijo de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien dirá, pero ¿cómo yo, siendo tan pecador, podría yo ser un hijo de Dios? Déjame recordarte, amigo, que nosotros como cristianos, yo soy cristiano y muchos hermanos también que estarán escuchando son cristianos, no somos salvos por haber sido muy buenos. Somos salvos porque Dios Jesucristo quiso morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios vino, Dios lo entregó para que nosotros podamos ser salvos por medio de su sacrificio. Entonces, Jesucristo pagó mi pecado, Jesucristo pagó tu pecado y tú sí puedes ser una nueva criatura en Cristo Jesús y Dios te hará abandonar aquella mala vida que llevas para poder llevar una nueva vida en el Señor. Lo que tienes que hacer es, como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor no te va a obligar a venir a Él, pero Él sí te dice, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, y si el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces sí podemos venir a Él, y Él va a perdonar nuestros pecados y va a transformar nuestra vida para que tú ya no camines más en la vida mala o en la vida de pecado. Y no te sientas ya tan injusto que no vas a poder cumplir los mandamientos de Dios porque nadie pudo cumplir la ley de Dios. Por eso Jesucristo nos regaló la gracia. Jesucristo nos regaló la gracia para que por medio de la gracia podamos ser salvos, teniendo buena conciencia delante de Dios por medio de haber creído en Él y haber sido bautizados en su nombre para perdón de pecados. Ahora tu vida, mi vida, ya no va a ser de gozándome en el pecado, sino gozándome en Dios, gozándome en su palabra, gozándome en su espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces Cristo quiere para ti eso, Cristo tiene para ti muchas cosas buenas. Yo te invito, amado hermano y amigo, a creer en Jesucristo de todo corazón y dejar que la ley, su ley, sea escrita en tu corazón y ya no seas nunca más esclavo del pecado. Si tú quieres, puedes orar conmigo en esta noche. Vamos a orar y a clamar a Dios, entregándole nuestro corazón, nuestra vida al Señor, porque todo lo que hay que hacer es darle nuestro corazón al Señor. Cuando nosotros damos nuestro corazón a Dios, entonces va a nacer un deseo de hacer su voluntad,
van a ser un deseo de obedecer la palabra, de buscar de su espíritu, porque le hemos abierto las puertas a Él para que ingrese a nuestros corazones. Entonces yo te invito a orar, mi amado hermano y amigo especialmente que tú estás escuchando, no sé de dónde me escuchas, pero si tú eres de aquí de la ciudad de Catacocha, yo te invito a los cultos. Estamos haciendo sábados y domingos, sábados en la noche a las 19:30, domingos en la mañana a las 10 de la mañana y 19:30. Tres cultos que tenemos aquí en la ciudad de Catacocha. Si tú estás escuchando este mensaje, tú puedes venir a este lugar para alabar y adorar a nuestro Dios en las calles Nahum Briones y Juan Benigno Vela, diagonal a la estación de bombeo Pisaca en Catacocha. Amén. Vamos a orar y a clamar a Dios, aleluya, pidiéndole al Señor, dándole al Señor nuestra vida. Es mejor vivir para Cristo, es mejor vivir para Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Salvador Jesús, yo te doy las gracias, oh Cristo amado, mi Dios, Salvador mío, por tu palabra en esta noche. Oh Padre, yo entiendo que tu gracia sobrepasa mis pecados, que tu gracia, Dios mío, ha sobreabundado de tal manera que no has considerado cuánto he pecado, sino que tú quieres perdonarme y que cambie mi vida, Señor, para que ahora ya no sea más un esclavo del pecado, sino que sea un servidor tuyo, Señor. Oh Padre, yo pongo mi vida en tus manos para que tú me hagas un fiel servidor, que tú me hagas un hijo de Dios, Señor. Oh Padre, mi alma te anhela, Señor, mi alma te anhela, Dios mío. Yo te ruego que cambies mi vida, que obres en mi corazón, que pongas tu ley en mi corazón, que la escribas en mi corazón y en mi mente, Señor, que mi mente se dedique a pensar, Señor, las cosas tuyas y ya no las cosas malignas, Padre. Que sea transformada mi vida, que haya un cambio, Señor, en mí. Perdona mis pecados, Dios mío. Ayúdame a entender tu palabra para creer y ser bautizado en tu nombre, Padre, para de esta manera poder estar perdonado y poder seguirte para siempre a ti, Dios mío. En tus manos me pongo, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi amado amigo y hermano. Que el Señor me los bendiga. Quisiera hacer una oración, pero antes de eso quisiera decir unas palabras. Si usted está pasando por una necesidad, nosotros podemos orar por usted, cierto, y pues estamos dispuestos a hacerlo, pero déjeme decirle que usted también puede venir a los pies de Dios, llegar a los pies de Cristo, y Él lo va a escuchar y Él le va a responder. Muchas veces es necesario, siempre es necesario que nosotros tengamos nuestras propias experiencias con Dios. No diga, ore por mí y usted no ora. No diga, ore o ayune por mí y usted no ora ni ayuna. Usted también tiene que poner su parte, porque usted debe sentir que el Dios que tenemos no es solamente Dios del pastor, es Dios suyo también. Entonces vamos a orar, pero yo me voy a unir en oración con usted. Usted también tiene que orar. Si usted quiere que su vida cambie, ore. Si usted quiere que su vida sea liberada, ayune, clame al Señor, que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Bendito Dios, Salvador nuestro, oro, Padre, por cada persona, Dios mío, que está escuchando esta palabra. Yo te ruego, Señor Jesús, conforme a su necesidad, tú le des, oh Padre Celestial, y que seas tú guiando su vida, oh Padre mío. Rompe toda opresión del diablo, toda opresión del enemigo, y que seas tú, Dios mío, glorificándote en su vida. Tú eres Dios y para ti todo es posible, Señor, porque tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, y eres el Todopoderoso. Yo te doy las gracias, mi Cristo amado, bueno, Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus hijos, bendice sus vidas, sus trabajos, sus negocios, Señor, que seas tú obrando, Señor, siempre en ellos y guiándolos por tus caminos, Padre, que nunca les falte tu palabra, que nunca les falte tu guía, Señor, sino que siempre, Señor Jesucristo,
seas tú guardando sus pasos, guiándolos, Señor, y no los dejes apartarse ni a diestra ni a siniestra. Bendice, Señor, a los amigos, ayúdalos a entender para que vengan a tus pies. En el nombre de Jesús, mi Cristo amado. Amén. Gloria al Señor. El Señor me los bendiga. Esto ha sido Sorbos de Agua Viva. Amén.